Cubos de hielo y barcos de carga flotando no es una sorpresa, pero ¿una montaña? Veamos cómo sucede. Un objeto flota en otro por la diferencia de sus densidades. En el caso del cubo de hielo flotando, la diferencia en las densidades del hielo y del agua permite que el cubo de hielo flote. El cubo de hielo ejerce una fuerza hacia abajo en el agua y el agua ejerce una fuerza hacia arriba en el cubo de hielo. Lo mismo sucede en barcos de carga. Ellos flotan en el agua porque el aire que el casco circunda hace al barco menos denso que el agua. ¿Qué piensas que le sucede al barco si se le añade más carga? Mientras más carga se añade al barco, su densidad aumenta. Si la densidad del barco llega a ser más grande que la densidad del agua, el barco se hundirá. Si la densidad del barco permanece menos que la densidad del agua, se alcanza un balance y el barco flota más abajo en el agua. Ahora de regreso a nuestra montaña. Debajo de la corteza de la Tierra está una capa llamada manto. Esta capa se extiende desde el fondo de la corteza hacia abajo unos 2.900 kilómetros al centro de la Tierra. El manto está hecho de roca fundida que fluye despacito, como melaza o chapopote caliente espeso. Como un barco de carga en el mar, la corteza menos densa flota en la roca fundida más densa del manto. Como el material de la corteza se mueve alrededor debido a las fuerzas climatológicas, erosión y deposición, la fuerza hacia abajo de la corteza en el manto está continuamente balanceada por la fuerza hacia arriba del manto de la corteza. El balance de estas dos fuerzas se llama isostasia. Para un ejemplo de isostasia necesitamos ver no más lejos que el río Mississippi. El poderoso río ha depositado millones de toneladas de lodo erosionado y curtido por la intemperie y partículas de arena al Golfo de México. ¿Se está llenando el Golfo? ¿Se convertirá en una caja de arena gigante debido a la isostasia? La respuesta es afortunadamente no. El peso de un sedimento adicional depositado en el suelo del Golfo causa que debajo de la corteza se hunda, así que la profundidad del agua no cambia. Como un barco de carga, la carga más pesada causa que la corteza flote. Más profundo en el manto, un balance se mantiene entre el elevar y hundir del suelo del Golfo. Ahora, yo sé lo que estás pensando, si la corteza puede flotar más abajo o también flotar más arriba. Claro que sí. ¿Puedes pensar por qué? ¿Qué es más ligero? ¿Una tonelada de plumas o una tonelada de plomo? No se moleste en contestar. Pero ¿qué tal si tengo un tráiler cargado de plumas y este simple peso de plomo? ¿Cuál podría ser más pesado? No se toma mucho pensar, pero nos muestra la diferencia entre objetos de gran tamaño y su densidad. 1 litro de roble y 1 litro de plomo, el mismo volumen, pero el litro de roble es más ligero. El litro de plomo es, bueno, usted tiene la idea. 1 litro de plomo tiene una masa de 11 kilogramos. 1 litro de roble es solo 0.8 kilogramos. Así que podemos describir esto diciendo que el plomo es más denso que el roble. Dando volúmenes similares, en este caso 1 litro, el plomo es más pesado que el roble. ¿Estás conmigo? Entonces juguemos. Comparemos la densidad de estos 4 sólidos y estos 4 líquidos. Corcho, roble, ébano, una plomada, aceite vegetal, agua, tetracloruro de carbón y mercurio, el cual vacié. ¿Sabías que doctores miden la densidad de la orina para diagnosticar algunas enfermedades? Pensé que te gustaría saber. Interesante tópico en una reunión. ¿Qué tal este? Los mecánicos miden la densidad del fluido de la batería para checar la batería de los carros.
Aquí está la pregunta. ¿En qué orden piensas que esos sólidos se arreglan en la jarra? Vamos, adivina. Mientras dejo caer cada uno adentro. Plomo, ébano, roble y corcho. Bien, basado en lo que apenas viste y oíste, calcula la densidad de todos esos sólidos y líquidos. Estás tarde, así que entras en la regadera con los ojos borrosos y abres la llave del agua. De pronto, como en una escena de la película de Alfred Hitchcock, sientes algo frío y lodoso en tus piernas. Luego, está en todos lados, atacando a tu cuerpo. Finalmente ajustas tus ojos y te das cuenta que la cortina de la regadera ha atacado otra vez. Es 1903. Dos hermanos dueños de una tienda de bicicletas en Kitty Hawk, Carolina del Norte, deciden interesarse en un pasatiempo nuevo, volar como pájaros. Orville y Wilbur Wright. Sí. En realidad, estas dos historias ilustran un principio desarrollado en el siglo XVIII por el científico suizo Daniel Bernoulli. De acuerdo con el principio de Bernoulli, la presión en una corriente de fluido en movimiento es menos que la presión en el fluido circundante. Veamos cómo el principio de Bernoulli se aplica al volar. Probablemente sabes que ningún objeto se mueve a menos que una fuerza se le aplique. Efectivamente, hay 4 fuerzas básicas que actúan en un aeroplano en vuelo. La gravedad, el cual jala al aeroplano hacia el suelo. Fuerza ascensional, el cual causa que el aeroplano suba. Fuerza propulsora, el cual causa que el aeroplano se mueva hacia adelante. Y resistencia al avance, la fuerza de fricción que actúa en contra del movimiento del aeroplano hacia adelante. Para que un aeroplano acelere hacia adelante, la fuerza propulsora debe ser mayor que la fuerza de resistencia al avance. Para acelerar hacia arriba, la fuerza ascensional debe ser mayor que la gravedad. Pero, ¿qué produce a las fuerzas subir y avanzar? La fuerza propulsora comienza aquí, con el combustible. El combustible del aeroplano es energía guardada llamada energía potencial química. Cuando el combustible es quemado en el motor del aeroplano, cambia a energía calórica y luego a energía mecánica, el cual produce fuerza propulsora. Pero ¿qué hay acerca de la fuerza ascensional? La fuerza el cual supera la gravedad y permite a un aeroplano elevarse del suelo. Para contestar esto, considera cómo un aeroplano vuela en el aire. Aquí es donde el principio de Bernoulli entra. Observa lo que pasa cuando el aire entre estas bolas es puesto en movimiento. En lugar de volar aparte, como podría sospechar, las bolas se juntan. El aire en movimiento entre las bolas causa que la presión disminuya y la alta presión del aire circundante las empuje juntas. La presión del aire disminuye mientras la velocidad del aire aumenta, y asimismo la presión del aire aumenta mientras la velocidad del aire disminuye. Desde esta vista lateral, nota que una ala del aeroplano es curva encima. Se llama superficie de sustentación. Cuando el aeroplano está parado, la presión del aire es la misma sobre toda el ala. Pero cuando la fuerza propulsora se aplica y el ala se mueve hacia adelante, el aire fluye a través de la cubierta y la superficie inferior. La distancia del frente a detrás de lo largo de la superficie curva de encima es más grande que la distancia a través de la superficie inferior. Significa que el aire pasando sobre el ala tiene que moverse más lejos, en la misma cantidad de tiempo que el aire pasando debajo del ala. Como tiene que ir más lejos, el aire sobre el ala debe moverse más rápido que el aire debajo del ala. Recuerda, mientras la velocidad del aire aumenta, la presión del aire disminuye. Así, hay menos presión encima de esta ala que debajo. La diferencia entre la presión baja encima del ala y la presión alta debajo del ala crea una fuerza hacia arriba llamada fuerza ascensional. Mientras más grande la diferencia entre estas presiones, más grande la fuerza ascensional. Y la fuerza ascensional se incrementa aún más cuando las alas se inclinan un poco hacia arriba. Cuando la fuerza total de ascenso vence a la fuerza de gravedad, el aeroplano se eleva al aire. Pero ¿qué tal esa loca cortina de regadera?